tardes. Es un gusto estar acá. Gracias a UNICEF y a todos sus socios en esta iniciativa. La dinámica que vamos a tener es una dinámica, como les dijeron, yo voy a hacer una presentación y luego vamos a tener un intercambio que va a coordinar Gala. Yo lo que voy a presentar es básicamente, esto se llama invertir en infancia, por lo tanto yo decidí que iba a concentrar la presentación en temas vinculados al problema del gasto, al problema del esfuerzo fiscal, al problema en definitiva de cómo diferentes sociedades en Europa y en América Latina se plantean el tema de cómo financiar el consumo de sus más pequeños, digamos, porque esto es en definitiva una parte de lo que está acá planteado. Quiero recordar una frase que les planteó Gabriel Odone ayer. Gabriel habló de que la educación tiene un componente, es un bien privado, por un lado, pero también es un bien público. ¿Sí? Los bienes públicos son bienes que, en definitiva, si yo consumo una unidad adicional de ellos, no es rival con que otro la consuma. Por ejemplo, una población educada que genera buenas maneras de trato, yo consumo esas buenas maneras de trato y la consume también cualquier otra persona. Y no hay rivalidad, no es como una naranja que si me la como yo no se la puede comer alguien más. ¿Sí? Entonces los bienes públicos tienen esta característica de no rivalidad del consumo, ¿sí? Y tienen otra característica de que es muy ineficiente, en principio, suprimir o limitar el acceso a esos bienes por la vía de barreras monetarias. ¿Sí? El aire es un elemento que muchas veces se cita, o un faro, ¿sí? O un monumento en una plaza de una ciudad. Bien. Nancy Folbre, una economista feminista, ha planteado hace un tiempo que los niños y lo que estos consumen en términos tanto materiales como simbólicos se transforman en bienes públicos intertemporales. Es decir, en el futuro, si nosotros invertimos adecuadamente en infancia, después tenemos un conjunto de externalidades positivas extremadamente importantes para la sociedad que van desde la productividad hasta la relación entre personas. La pregunta que yo voy a estar colocando acá, entre otras, es: ¿nosotros podemos financiar ese consumo de los niños en forma privada o en forma pública? Es decir, podemos hacerlo a través de los recursos que el Estado retira de la población en general y luego los devuelve en la forma de transferencias y servicios, o lo puede hacer de manera privada. Y UNICEF creo que está abogando por un esfuerzo público importante para la producción de esos bienes públicos, porque lo que sabemos es que los bienes públicos no se crean, no se financian adecuadamente por lógicas de mercado. ¿Sí? Requieren de otros instrumentos. La inversión en infancia y adolescencia es clave para avanzar hacia prosperidad e igualdad. Este es el primer elemento que quiero plantear y que es indispensable en sociedades que envejecen, cosa que está sucediendo ya en buena parte de América Latina y ya ha sucedido en buena parte de Europa. La estructura generacional del esfuerzo fiscal en protección social presenta enormes variaciones. Los países se paran frente a este problema de maneras muy diferentes. Hay ventanas críticas, que yo las voy a centrar sobre todo en lo que llamamos primera infancia y en lo que llamamos adolescencia, en donde esta inversión es absolutamente clave, y los vectores del cambio de la política pública. Es decir, hemos estado ganando terreno en ese sentido como sociedad, Uruguay, pero no solo, la región, y países en Europa. ¿Nos hemos estado dando cuenta de esto y hemos estado avanzando a ritmo adecuado? ¿Hay bloqueos? ¿Hay vetos? ¿Cómo podemos avanzar más? Primer elemento, hoy estuvieron por video con Heckman, digamos, pero Heckman, su principal mérito es haberle abierto los ojos a los propios economistas sobre la importancia de esto. Después hay otras muchas cosas, pero el argumento de él y de muchos otros antes que él era que si yo genero capacidades en forma temprana a través de garantizar consumo y protección social, yo logro que las personas tengan mucho mayor probabilidad de emplearse y de emplearse en trabajos decentes y adecuados, lo que genera inclusión económica y social, y eso produce o puede generar incrementos en la productividad de nuestras sociedades. Y este incremento en la productividad de nuestras sociedades a través del empleo y del trabajo productivo de las diferentes generaciones disminuye el gasto fiscal de políticas paliativas y, por otro lado, incrementa el ahorro. Quiero mostrarles dos gráficos
que parecen raros, pero son simples, son distribuciones en dos ejes de países sobre, ya no prosperidad, que es lo que argumenté recientemente, sino sobre el tema de igualdad. El primero muestra la relación entre el gasto público como porcentaje del PIB, perdón, el gasto público, está mal el título, el gasto público en familia e infancia como porcentaje del PIB y los niveles de pobreza infantil. En este eje están los niveles de pobreza infantil. Los países con mayor pobreza infantil no son solo los más pobres, acá tienen a Estados Unidos, un país muy rico, pero también, bueno, los países mediterráneos, Italia, Portugal y Grecia, los latinoamericanos de Chile y México, España también como país mediterráneo, que presentan un bajo gasto como porcentaje del PIB en familia e infancia y obviamente mayores niveles de pobreza infantil. Lo contrario lo vemos acá, en donde se concentran el conjunto de los países nórdicos más otros países que aparecen allí también. Esto, de nuevo, no es una relación causal lineal, pero hay una asociación fuerte entre estas dos variables que sugiere múltiples causalidades interactivas. Y esto es para mirar pobreza infantil, pero si miramos acá y miramos desigualdad, directamente desigualdad, sucede lo mismo. Los gastos en beneficios familiares y la caída de la desigualdad después de impuestos y transferencias. Esto es, yo me pregunto cuánto disminuye la desigualdad del mercado luego que cobro impuestos y que devuelvo transferencias. ¿Cuánto me cae el coeficiente de Gini en este caso? Y lo que vemos es nuevamente una relación bastante clara en donde los países que realizan el mayor esfuerzo fiscal, ahora el esfuerzo fiscal está acá abajo, los países que realizan el mayor esfuerzo fiscal son los que generan una caída del Gini, del coeficiente de Gini, a veces de casi la mitad. Puse simplemente el ejemplo de Dinamarca acá. Nuestros países latinoamericanos se encuentran dentro de los países que menor redistribución generan. Veamos las variaciones, para entender un poco estos resultados, veamos las variaciones en la estructura del gasto. Y para eso primero esta curva simple, estas dos curvas simples, que muestran en la línea más bien recta, que no es recta, pero ¿es azul? Sí, es azul. Azul, soy daltónico, es azul. En la línea azul es lo que las personas consumen en materia de dineros a lo largo de su vida, en cada edad, a los 0 años hasta los 90 años. Y la campana, la curva que es una campana, es los ingresos que generan. ¿Sí? Las personas a los 0 años no generan ingresos, y a los 90 en general tampoco. Por lo cual, perdón, ¿cómo voy para atrás? Ahí. Por lo cual, esta área acá es deficitaria, ¿verdad? Y esta área acá también es deficitaria, quiere decir, los niños y los adultos mayores consumen más ingresos de los que generan. ¿Cómo se logra eso? Porque desde esta parte que es superavitaria, ven que acá está el grupo de edades que generan más ingresos que lo que consumen. Transferimos dinero de acá para acá y transferimos dinero de acá para acá. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente de dos maneras. Hay una otra que después la podemos ver, pero las dos maneras fundamentales es, las familias lo hacen. ¿Sí? Mi hija me pide dinero a mí, ahora que es adolescente, mucho. ¿Sí? Pero yo además les doy comida, les doy alimentos, etc. Y el Estado también lo hace. Saca impuestos de acá y los transfiere para acá. Entonces tenemos asignaciones familiares, tenemos Uruguay Crece Contigo, tenemos sistemas de cuidados, etc. Y lo mismo para acá en jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Bien. Esta estructura básica implica 2 o 3 cosas que quiero plantear. En la medida en que las sociedades envejecen, empieza a aumentar la población que se ubica en esta parte, ¿sí?, deficitaria. Y esta población se achica en tamaño y van a ser las cohortes que después van a estar acá generando ingresos, ¿verdad? Eso significa que frente a este proceso de envejecimiento, que Uruguay lo está viviendo hoy, que muchos países europeos ya lo vivieron, que Chile lo está viviendo, que Brasil lo está viviendo, las alternativas para sostener nuestros niveles de bienestar no son demasiadas. ¿Cuáles son? Una, que yo aumente la cantidad de gente que está en este grupo. Para eso lo puedo hacer si tengo migración, inmigración.
porque en general la fecundidad nunca va a aumentar de nuevo a niveles tales que haga aumentar a la población acá. Pero con inmigración puede aumentar la cantidad de gente acá, entonces esta parte de la torta aumenta. Lo otro que puedo hacer es incrementar el número de personas que estando en estas edades, efectivamente se vuelcan a generar ingresos. Y eso típicamente es incorporación de la mujer al mercado laboral, porque es donde hay un pool de personas en edad activa que no se han incorporado al mercado laboral. Lo tercero que puedo hacer es aumentar la productividad de las personas que están acá. Gabriel O'Donnell lo decía, con poblaciones más educadas, con más tecnología, con más inversión, yo puedo aumentar la productividad de las personas que están acá. Lo tercero, lo último que tengo que hacer es invertir fuertemente acá para que cuando esta población venga para estas edades sea altamente productiva. ¿Sí? Entonces, estas son las alternativas que tenemos, las que tiene Uruguay y las que tiene toda sociedad que envejecen. ¿Sí? Por supuesto, la otra es hacer trabajar a las personas hasta los 90 años y que empiecen a trabajar en los 5 años, pero son dos cosas que normativamente no queremos. Fíjense ahora, voy para atrás simplemente para mostrarles, lo que vamos a mostrar ahora es cómo se financia el consumo de estas personas. ¿Cómo financiamos el consumo de estas personas? En América Latina, el 60% de lo que consumen estas personas depende de lo que le pueden dar sus familias. El 21% de su propio trabajo, gente que trabaja a los 17, a los 18, a los 19, a los 20 años, y el 17% proviene de las transferencias estatales. Esto es en América Latina. Uruguay está un poco mejor, pero se asocia a estos porcentajes. Ahora miren Finlandia. En Finlandia, el 50% del consumo de esos niños y jóvenes proviene del Estado. El 30% de sus propias familias y el 20% de su propio trabajo. Esto quiere decir simplemente lo siguiente, que en América Latina no tenemos músculo distributivo al inicio de la vida. Es decir, tenemos un Estado flaco, tenemos un Estado que no puede redistribuir, porque el porcentaje que tiene para redistribuir es muy pequeño, el consumo que está financiando es muy poco. Por lo tanto, nuestros niños dependen muchísimo más que en otros países de a dónde les tocó nacer, en las sociedades más desiguales del mundo. América Latina presenta esta pauta. Siendo la sociedad más desigual del mundo, es, y no es por casualidad, una de las sociedades que menos socializa el consumo, o el financiamiento del consumo, en las edades tempranas. Acá tienen un ejemplo que es México y Hungría. Acá lo ven para edades simples, de 0 a 20 años. Esto es lo que depende del Estado, en plata, esto es en miles, es per cápita. Esto es lo que da el Estado y esto es lo que dan las familias en esas edades para el consumo. Y esto es Hungría. Como ven, es al revés. Está por encima el Estado y por debajo la familia. Nuevamente, una pauta muy clara en donde el Estado avanza, protege a esa población a través de transferencias realizadas desde los impuestos. Lo otro que es importante, porque creo que hoy escucharon algo sobre el tema de si los impuestos son buenos o malos. Si se fijan acá, ¿ven esta parte de acá? ¿Es negativa? Esta curva que está por debajo, es porque en verdad es gente que está dando plata, ¿verdad? Está dando plata en términos públicos, está pagando impuestos. Esto es la gente que paga impuestos, esto es la gente que recibe transferencias. La gente que paga impuestos en México es poca y es poco profundo. La gente que paga impuestos en Hungría es mucha y es muy profundo. ¿Sí? Uno precisa una estructura impositiva importante para poder sostener una puesta en infancia también importante. Ahora, veamos dos modelos bien diferentes de estructura del gasto en per cápita, en infancia y en todas las edades. Este es el modelo tailandés. ¿Ven esta curva acá? ¿Ven todo lo que gastan en infancia y lo poquito que gastan en adultos mayores? Esta es la pauta típica latinoamericana. Esto es Costa Rica. ¿Sí? Es per cápita este gasto. Per cápita, no es el gasto agregado. Es el gasto per cápita. Tailandia en verdad tiene un serio problema. Yo acabo de finalizar para CEPAL un estudio sobre el tema de adultos mayores y el gastar tan poco acá significa que hay adultos mayores de enorme vulnerabilidad en los países asiáticos.
Pero nuestro caso es un caso de desbalance generacional bastante claro en términos per cápita. Sobre todo si tenemos en cuenta lo siguiente, que la población adulta mayor va a seguir aumentando. Y este es el gasto per cápita. Si miramos acá, miren Brasil. Brasil es parecido, ¿lo ven? El gasto per cápita. Ahora, el gasto agregado, como había más niños, esto es Brasil en 1996, el gasto agregado igual se concentra en infancia. ¿Por qué se concentra en infancia? Porque yo per cápita gasto poco, pero tengo muchísimos niños. Entonces, lo tengo así. Y si bien gasto mucho per cápita en adultos mayores, yo no tengo tantos adultos mayores todavía en esta etapa. Entonces gasto menos, es esta parte que está acá. El problema es que Japón, que tiene la misma estructura del gasto per cápita, con envejecimiento ya tiene esta estructura de gasto agregado. El gasto agregado se concentra ahora en adultos mayores. Entonces, intertemporalmente nos tenemos que plantear cómo proteger el gasto en infancia. ¿Sí? Hay una configuración virtuosa, a mi juicio, de variables claves para procesos de envejecimiento poblacional que garantizan mayor bienestar para la sociedad en su conjunto y para la infancia. Y tienen que ver con, uno, sostener la fecundidad en torno a los niveles de reemplazo, que no haya una caída drástica de la fecundidad. Que la fecundidad no caiga a 1,3, a 1,4, como ha sucedido en España, por ejemplo, o en Grecia. Dos, que esa caída de la fecundidad hacia los niveles de reemplazo sea convergente, es decir, que no haya diferencias en la fecundidad entre clases sociales. Tres, que haya altas tasas de participación femenina, por lo que ya habíamos dicho. ¿Sí? Tenemos que incrementar las personas que generan ingresos dentro. Cuatro, que la segmentación en el empleo femenino entre clases sociales sea baja. Quinto, muy baja pobreza infantil, y si tenemos que elegir una razón generacional entre quienes son más pobres en la estructura de edades, lo ideal es que los niños sean siempre en promedio menos pobres que la población en general. Estos serían 6 elementos que cumple solo un grupo de países, los países escandinavos. Esta es la fecundidad de los países escandinavos, el rango en torno a los niveles de reemplazo, alta convergencia entre clases sociales, alta participación laboral femenina, baja segmentación en el empleo femenino, baja pobreza infantil y, salvo en un caso, siempre la pobreza infantil es menor que en las otras categorías de edad. América Latina presenta, para empezar, fíjense que presenta una fecundidad hoy para los países de mayor desarrollo relativo, Uruguay, Chile, México, Brasil, que ya está en los niveles de los países escandinavos, es decir, nuestra fecundidad agregada ya no es diferente a la de estos países. Pero no es convergente. Este promedio de fecundidad está formado por una fecundidad de casi 3, o 2,8, o 2,7, o 2,9 en los sectores de menos ingresos, y 1,2, o 1,3, o 1,4 en los sectores de más altos ingresos. Luego, el empleo de la mujer está en niveles medios, en algunos casos bajos. El nivel de segmentación, la tasa de participación laboral femenina de las mujeres con menos de 6 años de educación o menos de 9 años de educación, es 30 puntos porcentuales menos que la tasa de participación laboral femenina de las mujeres con universidad completa o más. Niveles, por lo tanto, de segmentación altos, fuerte, muy alta infantilización de la pobreza. Siempre nuestra pobreza en América Latina es notoriamente más alta que la pobreza en la población general, muy superior a la infancia. Digo, muy superior en infancia, perdón. Los países mediterráneos, que los vemos acá, bueno, lo dejo para otro momento porque si no, no voy a terminar. Pero los países mediterráneos ajustan disminuyendo la fecundidad. Ajustan al problema de envejecimiento y de incorporación de la mujer en el mercado laboral, disminuyendo notoriamente fecundidad, lo que tampoco es deseable. Bien, las ventanas críticas y sus oportunidades, esto lo han visto, no lo voy a repetir, pero quería simplemente recordar que entre 0 y 3 años tenemos este fuerte proceso de generación de sinapsis, pero luego tenemos un proceso de poda sináptica y de mielinización, que la neurociencia nos enseña que se produce a través de la interacción con el ambiente y que va seleccionando circuitos más eficientes, los va mielinizando y va a generar, por lo tanto, tanto hardware como software, en verdad se reconfigura incluso el hardware, que luego va a determinar fuertemente nuestras capacidades en la vida, algunos aspectos de inteligencia socioemocional, etc.
Quiero recordarle la presentación que hizo Cristian, el colega de Chile, señalando la importancia de los grupos de pares en la adolescencia. Es decir, no solo en 0 a 3 años estamos ante un periodo clave. Otra ventana de oportunidades fundamental, que tiene una traducción luego también en este cableado, se da en la adolescencia. ¿Cuáles son las políticas para primera infancia claves que debieran estar estructurando el esfuerzo fiscal de nuestros países? Sistema de transferencias monetarias, asignaciones familiares. La mayor parte de los países europeos tiene una cobertura más bien universal de los sistemas de asignaciones familiares. No se discute si hay que dárselo solo a los pobres o no, si condicional o no. Está reconocido, y en los países nórdicos mucho más, que en verdad hay un bien público que se está generando, que es el niño, intertemporal. Hay un costo muy grande para las familias de poder hacerlo y hay por lo tanto un esfuerzo que realiza toda la sociedad a través de sus capacidades fiscales para sostener a esas familias en esa etapa. Lo segundo es tiempo, protección, empleo y reemplazo de ingresos, los sistemas de licencias para compatibilizar la vida laboral en el mercado laboral formal, en el mercado laboral, y la posibilidad de protección y cuidado de la infancia. Una de las cosas que ha estado en discusión y es que está en debate mucho tiempo es si la institucionalización muy temprana de los más pequeños, entre 0 y 1 año, entre 0 y 8 meses, es la mejor opción. Por lo tanto, las licencias, y uno lo ve en una parte importante de los países nórdicos y en algunos otros países, han adquirido un rol preponderante porque en el primer año de vida se apuesta más a que sea la familia la que esté con el niño, más que los sistemas necesariamente de cuidados. Pero luego también los sistemas de cuidados y educación en primera infancia y preescolar. Estos son los 3 bloques, lo que los franceses le llaman el combo de bienvenida a las nuevas generaciones. Estos 3 elementos que debieran estar presentes como un combo de bienvenida a las nuevas generaciones. Uruguay, y creo que eso es extremadamente positivo, hoy está avanzando en estos 3 elementos. ¿Sí? Hoy vemos que Uruguay se ha planteado a través del sistema de cuidados y a través del sistema de licencias y de la expansión de las licencias y hace más tiempo por el tema de las asignaciones familiares eso. Lo que también sabemos es que existen enormes restricciones fiscales para poder avanzar a mejor ritmo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la estructura del gasto en general. Para la protección en la adolescencia y juventud, los temas de salud sexual y reproductiva son claves, educación diversificada de calidad y pertinente, participación, cultura y deporte y también transferencias monetarias, tanto a las familias como a ellos mismos por la vía de sistemas de becas, etc. En esta configuración, a la que no me he dedicado tanto, estamos enfrentando complejidades que todavía no hemos podido solucionar. Una de ellas, que ha mejorado recientemente, después de muchos años de no mejorar, es la segmentación en los tiempos de la fecundidad. Y ha dado los primeros pasos positivos y tiene que ver con políticas públicas concretas que se iniciaron desde el Ministerio de Salud, en acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, que van desde los temas de educación sexual, también el tema de la despenalización, pero también, y muy importante, el acceso a métodos anticonceptivos de larga duración reversibles o reversibles de larga duración y a campañas importantes de eso. En educación diversificada de calidad y pertinente sabemos que tenemos un hueco muy grande, tenemos un serio problema de no compleción del ciclo educativo medio, con porcentajes extremadamente bajos, en nuestro caso ahora en Uruguay, del 40%, lo que genera además un conjunto de problemas adicionales. En participación, cultura y deporte se está avanzando y yo creo que en forma positiva, sobre todo en la ampliación de la participación del deporte en muchos ámbitos y en transferencias monetarias a las familias y a los jóvenes. En el caso de las becas ha habido un avance, en el caso de Uruguay, en América Latina eso es más incipiente. Bien, los esfuerzos varían en el peso que presentan para diferentes edades. Acuérdense que los escandinavos gastan mucho más, esto está mal porque en verdad parece que todos gastaran lo mismo, esto solo es la estructura interna de ese gasto que es mayor en los escandinavos. Los escandinavos tienen una estructura, si se quiere, balanceada, ¿lo ven? Más o menos 30, 30 y 30, entre 0 a 5 años, 6 a 11 años y 12 a 17 años. Los mediterráneos tienen una estructura totalmente sesgada hacia las edades de 12 a 17 años, 18, 39 y 42, y América Latina lo tiene concentrado en lo que son las edades típicamente de primaria, pero es mucho más débil en 0 a 5 y relativamente débil, aunque no tanto, en 12 a 17. Bien, para cerrar, los vectores del cambio, ¿cuáles han sido? Miren todo lo que avanzaron los países desde 1888 hasta el 2006 en generar licencias por maternidad. ¿Qué ha ido haciendo? Es decir,
Se ha ido reconociendo que esto es importante y hoy 140 países en el mundo tienen licencias por maternidad pagas legalmente constituidas. ¿Y cuántos países han generado transferencias monetarias a familias con hijos? Asignaciones familiares. La explosión de posguerra en los países europeos y luego los otros países en vías de desarrollo que empezaron a generar transferencias monetarias. En América Latina, típicamente, los sistemas de transferencias condicionadas. Es decir que no es que no hayamos avanzado, hemos avanzado como humanidad y como sociedades en particular. Veamos la cobertura de 0 a 2 años en los países de la OECD, que incluyen a México y a Chile. Ha habido un avance importante en 0 a 2 años. Estábamos más o menos planchados hasta el 2005 en torno a menos del 27%, menos del 30%, y hoy estamos llegando posiblemente en 2017-2018 al 40% de cobertura en promedio en 0 a 2 años para los países de América Latina y de la OCDE con los que se cuentan datos. Y en 3 a 5 años, si miramos en Europa, ya estamos prácticamente en el 100%, en Oceanía prácticamente en el 100%, y América Latina hace un avance muy importante, alcanzando prácticamente el 80% de la cobertura en 3 a 5 años. También avances. Es decir, ahora, ¿cuáles son los vectores de este cambio? Bueno, hay vectores demográficos, el proceso de envejecimiento y la caída de la fecundidad. Estos dos elementos están detrás de parte de estos procesos de transformación en las políticas públicas que mencioné. Económicos y sociales, la incorporación de la mujer al mercado laboral genera una tensión que se tiene que resolver y se resuelve mediante estas diferentes políticas. Nuevas pautas familiares con aumento de la monomaternalidad, con aumento de la divorcialidad, etcétera, familias que requieren apoyos del Estado para poder constituirse y continuar. El otro vector muy importante es el del conocimiento. Las políticas públicas no cambian solo por vectores estructurales sociodemográficos, cambian también por cómo pensamos paradigmáticamente lo que funciona y lo que no funciona. Y en este sentido, las neurociencias y la psicología experimental y las ciencias sociales han ido descubriendo crecientemente la importancia de esta inversión temprana, los retornos, la criticidad y cronosensibilidad de la misma, etc. Y finalmente, políticos. Nuevas coaliciones distributivas, el mejor ejemplo son los países escandinavos. Muchos dicen que el modelo nórdico en su primer etapa de construcción del estado de bienestar fue la Alianza Rojo-Verde, trabajadores urbanos con pequeños y medianos propietarios. Luego fue la alianza de los sectores trabajadores con las clases medias y la última alianza es con la mujer y con la familia. ¿Sí? Y esa es la coalición distributiva, digamos, que empuja un conjunto de transformaciones y la importancia de la llegada de mujeres a cargos políticos que en general entienden mejor los dilemas de producción y reproducción que los hombres. Ahora, hay bloqueos potenciales al progreso. El primero es que mantengamos una inercia en el sesgo estructural del gasto social, asumiendo que el gasto per cápita que realizamos hoy en adultos mayores es sostenible con una población que envejece en forma muy marcada. Teniendo en cuenta además que el gasto en seguridad social de adultos mayores que nosotros tenemos en América Latina es un gasto poco igualador, ¿sí? No es un gasto muy redistributivo comparativamente a otros. Hay países que han protegido mejor a sus adultos mayores a menores niveles de gasto, con pisos universales garantizados. Las restricciones fiscales que surgen del proceso estructural del gasto social, la mala calidad del gasto. En materia de economía política, sabemos que hay ausencia de voto infantil y en diferentes países se han ido configurando coaliciones grises que defienden obviamente sus intereses en lo que tiene que ver con las prestaciones para los adultos mayores. La ausencia de una coalición distributiva, entonces, puede generarse. Puede no existir esta coalición virtuosa que llevaría a una mayor inversión en infancia y en formación y defensa y protección de las familias. Y una fuerte distinción entre outsiders y insiders, mercados laborales muy rígidos y sistemas de protección social que se orientan sobre todo a las personas que tienen formalidad y contribución en la seguridad social, también pueden destruir la posibilidad de coaliciones distributivas. Finalmente, desde el punto de vista institucional, esto se mencionó, si hay fragmentación de las autoridades pro infancia es muy difícil avanzar en esto. Es muy importante la consolidación de sistemas rectores que defienden y estructuran este paquete de prestaciones y de protección de la infancia y tenemos que lograr mayor tracción de lo que vamos aprendiendo y conociendo sobre la política pública. Es decir, la evidencia es muy clara, pero no se ha traducido todavía con tanta claridad en la impronta de nuestra política pública. Por lo tanto,
recordemos dos advertencias. La primera, no existe relación. ¿Se acuerdan que les mostré antes todas esas rectitas con relación? Acá no, acá se ve que no existe ninguna relación entre lo que yo gasto en adultos mayores y lo que yo gasto en beneficios familiares. Es un espacio que se puede disputar y se debe disputar políticamente en el buen sentido. Yo puedo tener un esfuerzo importante en adulto mayor, pero entonces tengo que tener un sistema impositivo potente para poder también tener un esfuerzo importante en infancia, ¿sí? Y lo otro que sí sabemos es esto. Existe una potentísima relación entre el gasto social total y el gasto en adulto mayor. Y existe una relación mucho más débil entre el gasto social total y el gasto en infancia. Es decir, sostener y defender esto, invertir en infancia, es un desafío de economía política complejo. Y si todo lo que dijimos antes es realidad y es cierto, entonces tenemos que ponernos a trabajar, y labores como las que viene desarrollando UNICEF y otros actores en advocacy son claves para poder defender esta inversión y realizarla en forma adecuada. Muchas gracias.